¿Cómo están, amigos? Les saluda Diego Bardales del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el podcast San Marcos Lee. En este 10º episodio del podcast contamos con la presencia del doctor Stefano Varese, quien ha venido desde Estados Unidos para presentar un clásico de la antropología aquí en el Perú, La sal de los cerros. Como pueden apreciar, su texto ha llegado ahora a la 5ª edición. Tiene más de 5 décadas de vigencia, y por esta alegría que es ver un texto reeditado y sobre todo un texto clásico, vamos a conversar con él. ¿Cómo está, doctor Varese? En principio quería consultarle acerca justamente de este acontecimiento editorial, ¿no? ¿Cómo ve a lo largo de los años transcurridos la vigencia de esta publicación? Y como hemos visto hace algún momento, tanta gente que viene, se acerca, este interés por los estudios que usted realizó hace tanto tiempo. Bien, antes que nada, quiero agradecer a la Universidad de San Marcos, que es parte de mi trayectoria de académico, porque yo enseñé en el Departamento de Antropología en San Marcos, junto con luminarias de la antropología y arqueología peruana. Era un jovencito, recién entraba a estudiar el Amazonas, la Amazonía peruana, y mis inicios fueron en San Marcos y también en la Católica, mi alma mater. ¿Qué decir de la edición, esta linda edición de La sal de los cerros? Perdón. Antes que nada, agradecer la iniciativa de San Marcos de volver a editar este. Dicen que es un clásico por la edad y porque en principio no había demasiadas publicaciones, demasiados estudios en los años 60, hablamos de 1967, 64, 65, no había demasiados estudios de la Amazonía, ni de los pueblos de la Amazonía. Los pocos estudios que existían eran de extranjeros, franceses, norteamericanos, clásicos, un estudio de los Awajún, en esa época de los Awajún del lado ecuatoriano, los Shuar, por un autor americano, y sobre los Ashaninka no había absolutamente nada. Siguieron mis pasos algunos antropólogos norteamericanos, Gerald Weiss, que hizo un estudio espléndido de los Ashaninka, John Bodley, que hizo también un estudio de la economía de los Ashaninka en el mercado nuevo de capitalismo marginal. Y después, años después, autores nacionales peruanos que siguieron las huellas de la sal. La sal representa para mí un tributo a la civilización de los Ashaninka. Uso el término civilización de manera intencional, porque en el Perú criollo, en el Perú costeño, en el Perú urbano, no en el Perú andino, los pueblos de la selva han sido considerados, entre comillas, salvajes, primitivos, alejados de toda forma de civilización. Como decían los españoles de la primera época colonial, pueblos que viven sin rey ni ley. O sea, el absurdo de proyectar pueblos que no tienen prácticamente ningún aspecto que se pueda decir de civilización. Entonces el intento de la sal fue precisamente recuperar el proyecto civilizatorio de los Ashaninka. Y creo que allí es mi primera respuesta. De acuerdo. Sí, justamente el subtítulo también de este texto es Resistencia y Utopía en la Amazonía peruana. Entonces allí podremos ver que la palabra resistencia ancla muy fuerte, ¿no? ¿A qué están resistiendo los Ashaninka o a qué resistían? ¿A un sistema? ¿A un intento por adaptarlos, por adoptarlos,
por hacerlos perder sus costumbres en busca de una visión occidental que llegaba como una aplanadora? ¿En qué estaban resistiendo los Ashánica y lo siguen haciendo tal vez? Hay que pensar en la época en que yo fui al Gran Pajonal. El Gran Pajonal en ese momento representaba una zona marginal, poco conocida, poco explorada. Solo los misioneros franciscanos habían vuelto a entrar al Pajonal después de la gran rebelión de Juan Santos Atahualpa a mediados del siglo XVIII. Y volvieron a ocupar con sus misiones el Gran Pajonal, sobre todo la parte central o Venteni, que es un valle en el centro del Gran Pajonal, con una misión franciscana a principios del siglo XX. Entonces hubo un intento antes, coordinado por el presidente Ramón Castilla, de reocupar el Gran Pajonal y trazar incluso un proyecto de ferrocarril a través del Gran Pajonal, una ilusión de llevar la modernidad a esta zona que se concebía como una zona de gran poder, agrícola y ganadero, y no lo es, porque el Pajonal es una zona de sabana tropical con suelo muy muy pobre y escasez de agua. Hay pocos riachuelos que fluyen hacia el Pachitea por un lado y al Ucayali por el otro. Entonces, mi papel allí fue de describir la situación de los Ashánica en ese momento. En el Pajonal se autodenomina Ashéninka, con E en vez de A. Y es una variante dialectal de la lengua arawak, Ashánica. Y ver cómo se fueron adaptando y resistiendo a los intentos de asimilación, pero sobre todo de ocupación territorial por los serranos, por los criollos, por los empresarios agrícolas, pequeños empresarios agrícolas del resto del país. Y como iban perdiendo terreno y capacidad de ocupación de su bosque y su fauna, de sus recursos forestales, en nombre de un desarrollo que no les beneficiaba en nada. Y a través de obra de misioneros y de inversionistas ligados a los misioneros. Esa es la historia que me motivó a ir allí a ver qué pasaba. Muchas gracias, doctor Varese. Bueno, me interesa también saber el hecho de cómo usted, siendo un foráneo, se acerca con una comunidad a la cual me imagino no tenía mayor contacto nada más que a través de los libros, ¿no? ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo fue que usted tuvo que acercarse sin invadir, sin que lo sientan una persona que viene a invadir o a, no sé, a catequizarlos tal vez? Debe haber sido una cuestión un tanto difícil al inicio, pero a la luz del texto usted le agarró maña y pudo salir bien librado. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de ese proceso? Sí, la pregunta tuya es muy interesante porque yo tenía aspecto de misionero incluso, porque tenía el pelo bastante crecido y blanco de facciones europeas. Y entonces los Ashánica al principio pensaban que yo era otro misionero, quizás de otra liga, pero pude amistar por un factor fundamental, el respeto, el cuidado, el respeto de la etiqueta. En ese momento los Ashánica tenían una etiqueta social muy delicada. Por ejemplo, uno nunca se acerca a una casa asháninka, a un caserío asháninka, a veces son 2 o 3 casas juntas, casa de los hombres, la casa de las mujeres, separadas, y nunca se acerca uno sin avisar, con ruido, con sonido, con silbidos, con llamadas. Después se pone de espalda a la casa
y espera que alguien de la casa, generalmente un hombre, se acerque y le toque el hombro. Y cuando alguien toca el hombro, porque el visitante está mirando hacia afuera, hacia el monte, hacia el bosque, entonces el visitante se voltea y lo primero que ocurre es el intercambio de lo que los ashánicas llamaban y llaman el taato, que es la bolsa que contiene bienes preciosos de intercambio, la coca en primer lugar, a veces tabaco, a veces peines, a veces carrizo de achote, la pintura facial, y balas de perdigones para la escopeta, cuchillos. Entonces en esa bolsa, en ese intercambio de los tatos de las bolsas, ocurre el intercambio de bienes, de regalos, de dones, y la comunión entre el visitante, aunque extranjero, aunque blanco, aunque no indígena, y el indígena. Y se establece una relación de amistad y de compromiso. Ellos llaman esta relación, llamaban Ayunparí. Ayunparí es una relación de intercambio de bienes, intercambio de regalos, que establece una comunión y un respeto. Y entonces uno es aceptado porque es un donante, es alguien que es generoso con sus propiedades. De allí un problema serio para un antropólogo joven y hambriento como yo en esa época es tener que compartir todo lo que uno ha traído afuera, el chocolate, el café, y acabarse en 2 o 3 días. En una estadía de meses, todo se acaba en los primeros días. Entonces volverse una ashánica en comida y bebida. Tomar masato, comer pescado cocinado, comer animales cocinados, y yuca, sobre todo yuca, un montón de yuca. Entonces ahí se establece una relación de convivencia y de intercambio y reciprocidad. Bien, como los años no pasan en vano, me imagino que también de edición a edición, porque ya esta es la quinta, como lo señalé al inicio, usted habrá recibido algunos apuntes, algunas consideraciones de gente que ha seguido la historia de los ashánicas, y tal vez puede usted con este trecho recorrido decirnos cuánto de esa resistencia se ha mantenido así, digamos, tosuda, terca en su existir, en su manera de ser, y cuánto de eso también se ha perdido con el tiempo. ¿Usted ha podido hacer ese contraste? Sí, lo estoy haciendo precisamente en estos años, meses, años, días, semanas, días, porque hay un grupo de ashánica que viven en el Juruá, en Brasil, en el estado de Acre. Fueron deportados, se sospecha que fueron deportados en la época del caucho, aunque ellos sostienen que han estado allí en el valle del Juruá, Juruá dicen en Brasil, en el estado de Acre, por siglos. Entonces es posible que así sea, pero en la actualidad este grupo fue esclavizado, entre comillas, pero sí efectivamente esclavizado por madereros y caucheros a fines del siglo, a principios del siglo XX. Entonces los herederos de esos ashánicas viven ahora en su propio territorio, asignado por el gobierno federal de Brasil, y están repensándose como ashánica brasileño, peruanos y ashánica. Y están pensando en recuperar alguna porción del territorio ashánica, sobre todo los sitios sagrados de su propia historia. Para culminar, doctor Varese, usted que ha convivido con los ashánica y que ha podido también vivir aquí en la ciudad, en distintos lugares además, ¿qué diría usted que es algo que tienen los ashánicas que es muy funcional para nuestra propia existencia en las ciudades? ¿Qué cosa nos falta a partir de esa cosmovisión que usted ha estudiado y que ha plasmado en este libro? Bueno, lo más importante que yo puedo rescatar de mi propia experiencia y de los estudios posteriores, y hay muchos y muy buenos que se han realizado con
Ashánica, Yana, Shamuesha, Shipibo, Aguajón, Aguaruna, etc. Es que estos pueblos nos enseñan la lección fundamental de la convivencia armónica con el mundo natural y yo diría con el mundo, en su relación con el universo, el cosmos, porque son pueblos que piensan que el entorno no es solo materialidad, el entorno es vivo, tiene sentimientos, que los árboles tienen sentimientos, que los animales, que el agua, que el sol, que son todos entes que tienen un gran potencial de espiritualidad. Bien, doctor Stefano, ha sido un gusto y un honor además estar con usted en este 10º episodio del podcast San Marcos Lee. Le deseamos muchos éxitos con esta nueva edición y que se siga leyendo por mucho tiempo más este clásico. Muchas gracias. Gracias.